Tras 2 meses fuera, encontré a mi hija enferma en el cuarto de lavado. Mi familia, a la que le pagaba su cuidado, me dijo, los niños débiles no merecen camas. Cerré la puerta con llave y lo que pasó después los hizo suplicar antes del amanecer. La televisión era la única luz en la casa cuando giré mi llave a las 10 de un sábado por la noche. Dejé mi bolso en el porche y entré. La sala de estar estaba cálida y desordenada de una manera que no lo estaba hace 2 meses. Un control de videojuegos en el sofá. Un par de tenis de niño junto al sillón reclinable, de una talla demasiado grande para mi hija. Una pistola Nerf en la alfombra junto a una caja de jugo con el popote aún adentro. Nada de esto pertenecía a Sofía. Mi hija tenía 5 años. Usaba calzado talla 11, dibujaba pájaros y tenía un impermeable amarillo con capucha de patito que ella misma había elegido la semana antes de que me fuera. Nada en esta habitación decía que ella vivía aquí. Pasé junto al sofá. Mi padre, Eduardo, estaba en el sillón reclinable con la barbilla en el pecho, medio dormido. Mi madre, Victoria, estaba doblando ropa, viendo un programa de renovación de casas con el volumen bajo. Ninguno de los dos levantó la vista cuando entré, lo que significaba que ninguno me esperaba hasta dentro de 4 días. Mi contrato en Indianápolis había terminado antes porque el hospital tenía personal de más en la unidad para septiembre. Y había conducido 4 horas sin llamar antes porque quería ver la cara de mi hija antes de que ella viera la mía. ¿Dónde está Sofía? Victoria no giró la cabeza. Durmiendo. ¿Durmiendo dónde? ¿Dónde duerme, mamá? ¿Dónde duerme, Gabriela? Caminé por el pasillo. La puerta de la habitación de Sofía estaba cerrada, y detrás de ella escuché el pitido electrónico de un juego en tableta. Abrí la puerta. 2 niños que reconocí como los hijos de mi hermano Mateo estaban dormidos en una litera que no existía en esa habitación cuando me fui. Marcos, de 8 años, estaba en la litera superior con una tableta brillando en su almohada. Camila, de 6, estaba en la inferior con un oso de peluche. Las paredes habían sido pintadas de gris en lugar de lavanda. Las calcomanías de mariposas que yo había puesto para Sofía ya no estaban, cubiertas por un póster de Minecraft y un aro de baloncesto de espuma. La cómoda de Sofía estaba en el armario, empujada detrás de un contenedor de plástico con legos. La habitación de Sofía ya no era la habitación de Sofía. Revisé el baño. Vacío. ¿La cocina? Vacía. El porche trasero donde Sofía solía sentarse con su bloc de dibujo en las noches cálidas. Vacío. Entonces escuché un sonido proveniente del cuarto de lavado. No un llanto, sino una respiración. El tipo de respiración corta y trabajosa que hace un cuerpo cuando está funcionando con más dificultad de la que debería. Había pasado 9 años en unidades de cuidados intensivos y conocía el sonido de un niño respirando a través de una vía aérea obstruida de la misma manera que un mecánico conoce el sonido de una correa a punto de romperse. Abrí la puerta del cuarto de lavado. Sofía estaba en el suelo, entre la lavadora y la secadora. Estaba acurrucada de lado, con las rodillas contra el pecho, vistiendo su impermeable amarillo sobre su pijama, con la capucha de patito puesta sobre su cabello. Debajo de su cabeza había una toalla de baño delgada doblada a la mitad. Su rostro tenía el color de la cera de vela, excepto por 2 manchas rojas en los pómulos, sus labios estaban agrietados en las comisuras y cada respiración venía acompañada de una leve sibilancia que podía escuchar desde la puerta. Me arrodillé a su lado y presioné mi palma contra su frente. 39,3 grados, 102,8 grados Fahrenheit. 9 años de turnos en la UCI me enseñaron a leer la fiebre a través del contacto con la piel, y ésta se había estado acumulando durante días, no horas. Su pulso era rápido bajo mis dedos. Su respiración era superficial. La sibilancia significaba que sus vías respiratorias se estaban estrechando porque mi hija es asmática. Y el inhalador que se suponía debía prevenir exactamente esto estaba en alguna parte de esta casa con una fecha de recarga que estaba a punto de comprobar. Busqué en su mochila morada, la que le había empacado hace 2 meses, que todavía estaba sobre la secadora donde alguien la había dejado y olvidado. El inhalador estaba adentro. Lo agité, estaba casi vacío. Revisé la etiqueta de la farmacia. Última recarga, 12 de junio.
El cartucho debió haberse recargado en julio y nuevamente en agosto. 2 recargas omitidas. Yo había enviado $180 cada mes específicamente para esta receta, integrados en los $4,800 que transfería a la cuenta de mi madre el primero de cada mes. Y nadie en esta casa se había molestado en caminar a una farmacia. Cargué a Sofía. No pesaba casi nada contra mi pecho. Pesaba 19 kilos, 42 libras, cuando me fui en julio. Sana, sonriente, sosteniendo su inhalador en una mano y el impermeable amarillo en la otra. Ahora se sentía de unos 17 kilos, 38 libras, tal vez menos. Y la diferencia entre 19 y 17 kilos en una niña de 5 años no es solo un número, representa 3 comidas al día que no se hicieron. La llevé a la sala de estar. Victoria levantó la vista del montón de ropa. Eduardo abrió un ojo. Tiene 39.3 de fiebre, dije. ¿Desde cuándo? Victoria dobló una camisa sin mirar a Sofía. Ha estado inquieta. A los niños les da calor. ¿Desde cuándo, mamá? Un par de días. Quizás desde el miércoles. No quiso cenar, así que la acosté temprano. La pusiste en el cuarto de lavado. Los niños necesitaban la habitación. Los hijos de tu hermano necesitaban un lugar para dormir, y el cuarto de Sofía era el único con espacio para la litera. Ella está bien en el suelo. Le puse una toalla. Una toalla sobre el linóleo para una niña de 5 años con más de 39 de fiebre y un inhalador vacío. Victoria dejó la camisa en la pila y me miró con la fría paciencia de una mujer que ya había decidido que tenía la razón antes de comenzar la conversación. Deja que tiemble. Los niños débiles no merecen camas. La temperatura de la habitación cambió, pero no por el aire, sino por algo detrás de él. Esa frase no se sintió como simples palabras, se sintió como el giro de un cerrojo. Porque detrás de esa frase estaba cada elección que mi madre había tomado para poner la comodidad de mi hermano por encima de la supervivencia de mi hija. Y lo había dicho mientras la fiebre de Sofía quemaba a través de un impermeable amarillo en el suelo de un cuarto de lavado, a 2 metros de una secadora que estaba más caliente que cualquier cosa que le hubieran dado para dormir. Eduardo se inclinó hacia adelante en el sillón reclinable, no preocupado, sino irritado, de la manera en que un hombre se irrita cuando lo despiertan durante un programa para lidiar con un problema que ya considera resuelto. Los hijos de tu hermano importan. La tuya puede pudrirse con la ropa sucia. Miré a mi padre. Lo había dicho de la manera en que decía todo, con la pesada certeza de un hombre que nunca ha sido cuestionado en su propia casa. Sofía seguía contra mi pecho, su frente caliente a través de mi uniforme médico, la capucha amarilla presionada contra mi clavícula, y mi padre acababa de decirme que mi hija podía pudrirse. No les respondí a ninguno de los dos. Caminé hacia mi auto, tomé la manta de vellón del asiento trasero, envolví a Sofía en ella sobre el sofá y apoyé su cabeza en una almohada. Su respiración se estabilizó un poco. La sibilancia seguía ahí, pero más silenciosa. Revisé su pulso otra vez, aún rápido. Necesitaba un inhalador nuevo esta noche, necesitaba líquidos, necesitaba un médico por la mañana y necesitaba no volver a dormir en ese suelo jamás. Mi nombre es Gabriela Cruz. Tengo 31 años y soy enfermera de la UCI móvil, lo que significa que voy a donde los hospitales necesitan personal de cuidados críticos, me quedo de 8 a 12 semanas y hago el trabajo que mantiene a la gente respirando cuando sus propios cuerpos han decidido detenerse. Soy buena en mi trabajo. Puedo leer una gasometría en 4 segundos, ajustar un goteo de vasopresores sin mirar la bomba y decirte si un paciente está decayendo 6 horas antes de que el monitor esté de acuerdo conmigo. He sostenido las manos de extraños mientras morían. Y he sostenido las manos de extraños mientras regresaban a la vida. Y nada de eso, ni un solo turno en 9 años, me preparó para arrodillarme en el suelo de un cuarto de lavado y presionar mi palma contra la frente ardiente de mi propia hija mientras dormía con la única prenda abrigada que le había comprado. El contrato en Indianápolis había sido de 2 meses. Buen hospital, buena unidad, $6,200 a la semana después de impuestos. Lo acepté porque las facturas médicas del último ataque de asma de Sofía habían acabado con mis ahorros, y 2 meses a ese ritmo lo recuperarían todo. Organicé su cuidado de la manera en que lo hace un padre responsable.
Conduje con Sofía a la casa de mis padres en Louisville con una maleta que contenía su ropa, su bloc de dibujo, su inhalador, sus vitaminas y el impermeable amarillo que se negó a quitarse en el auto. Me senté en la cocina con Victoria y Eduardo y les expliqué el horario de medicamentos de Sofía, sus necesidades dietéticas, su rutina de dormir y sus desencadenantes de asma. Configuré una transferencia mensual de $4,800 a la cuenta bancaria de Victoria, lo que cubría la comida de Sofía, sus recetas, su ropa y un excedente generoso para los gastos del hogar. Besé a mi hija en la puerta y le prometí que llamaría todas las noches y que volvería antes de que las hojas cambiaran de color. Valentina Solís, mi mejor amiga de toda la vida, había conducido desde su apartamento para despedirse de nosotras ese día de julio. Valentina enseñaba arte en la misma escuela secundaria a la que ambas habíamos asistido. Y ella era la persona a la que yo llamaba cuando un turno salía mal, la persona a la que le enviaba mensajes de texto cuando un turno salía bien, y la persona que había estado sentada en mi cocina la noche en que nació Sofía. Doblando mamelucos mientras yo controlaba las contracciones y tratando de no llorar porque estaba más feliz por mi hija de lo que nadie en mi familia lo había estado jamás. La semana antes de irme a Indianápolis, Valentina vino con un juego de lápices de acuarela y un bloc de dibujo, y se sentó en el suelo de la cocina con Sofía durante una hora. Le enseñó a Sofía a sombrear inclinando el lápiz de la manera en que enseñaba a sus alumnos. Y cuando Sofía lo logró en el tercer intento, Valentina me miró por encima de la cabeza de mi hija y dijo: «Tiene tus manos, Gabriela. Manos firmes. Estará bien». Esa frase me sostuvo a lo largo de 57 turnos agotadores en la UCI. Llamaba a Sofía todas las noches desde Indianápolis. Durante las primeras 3 semanas, me habló de los pájaros que había visto y de los dibujos que estaba haciendo. Después de la 4ª semana, las llamadas se hicieron más cortas. Dejó de mencionar el bloc de dibujo. Para la 6ª semana, Victoria contestaba por ella. Está cansada. Ya está en la cama. Está jugando con sus primos. Yo no sabía que tenía primos en la casa porque nadie me dijo que Mateo, Diana y sus 2 hijos se habían mudado allí. Nadie me dijo que la habitación de Sofía había sido modificada. Nadie me dijo que mis $4,800 al mes estaban pagando algo que no fuera el cuidado de mi hija. Me enteré de la manera en que uno siempre se entera en esta familia, cruzando la puerta y viéndolo por mí misma. Me quedé de pie en la sala a las 10:30 de un sábado por la noche con Sofía envuelta en una manta de vellón en el sofá, mientras mis padres me miraban desde sus asientos. Mateo estaba en la cocina. Lo escuché bajar cuando alcé la voz por el inhalador. Su esposa, Diana, estaba detrás de él sosteniendo un vaso de agua, sin beberlo. Caminé hacia la puerta principal y giré el cerrojo. El clic fue el sonido más fuerte de la casa. Nadie sale de esta casa hasta que sepa a dónde fueron a parar $9,600. Los ojos de Victoria se dirigieron a la puerta. Eduardo se sentó más erguido. Mateo se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina y cruzó los brazos, con la postura de un hombre que creía que estaba a punto de ver a su hermana ponerse en ridículo. «Enviaste ese dinero para los gastos del hogar», dijo Victoria. «Para todos nosotros. Los hijos de Mateo también comen. La luz está encendida. El agua corre. Enviaste dinero y lo usamos. Envié dinero para Sofía. $4,800 al mes. 2 meses. Quiero ver a dónde fue. Eso es ridículo. No guardo recibos. No tienes que hacerlo. Nunca cerré la aplicación bancaria. Saqué mi teléfono. La aplicación bancaria familiar a la que Victoria me había agregado hace 3 años para que pudiera monitorear los gastos de Sofía cuando yo viajaba. La misma aplicación que Victoria aparentemente había olvidado que yo podía acceder, porque cada transacción de los últimos 2 meses todavía estaba allí. Con marca de tiempo, categorizada y vinculada a la tarjeta registrada. Las leí en voz alta, no rápido, sino lentamente, de la manera en que le leo los signos vitales a un médico residente que ha pasado por alto algo crítico. 9 de julio, pago de tarjeta de crédito, $2,200. La tarjeta de Mateo. Miré a Mateo, no parpadeó. 15 de julio, Amazon, $460. La cuenta de Diana.
Diana dejó su vaso de agua en la encimera con ambas manos. 22 de julio, Ford Motor Credit, $585. Miré a mi padre, su mano se apretó en el reposabrazos. 1 de agosto, tarjeta de crédito otra vez, $2,200. 8 de agosto, Amazon, $940. 15 de agosto, Ford Motor Credit, $585. Dejé que cada cifra flotara en la habitación el tiempo suficiente para que se sintiera el peso. En 2 meses, gastaron $4,400 pagando la deuda de la tarjeta de crédito de Mateo. $2,800 se fueron en compras de Amazon bajo el nombre de Diana. $1,170 se destinaron al préstamo de un auto Ford Motor Credit. Los $230 restantes se usaron para comida y electricidad. 0 centavos se destinaron al inhalador de Sofía, que cuesta $23,40 al mes. 0 para sus recetas. 0 para un solo artículo que tuviera el nombre de mi hija. A Diana se le cayó la mandíbula. Miró al suelo de la manera en que mira una persona cuando la cifra que esperaba que nadie sumara es calculada frente a ella. Las compras de Amazon eran suyas. $2,800 en 2 meses. Había visto las cajas en el pasillo al entrar. 3 de ellas sin abrir, apiladas junto a la puerta del cuarto de lavado. 3 cajas junto a la puerta donde mi hija dormía. La mandíbula de Victoria se tensó. Alimente a tu hija todos los días. Ese dinero cubría a toda la casa. La pusiste en un cuarto de lavado porque tu hermano necesitaba la habitación. Mi hermano necesitaba la habitación, intervine, el hombre que está parado en la cocina de mis padres a las 10:30 de la noche porque lo desalojaron de su apartamento hace 3 meses por no pagar la renta. Ese hermano. Mateo descruzó los brazos. Su rostro reflejaba la furia que precede a un discurso que había estado preparando desde que entré. Le avientas tu hija a mi mamá y a mi papá durante 2 meses para ir a limpiarle la baba a desconocidos en algún hospital a 3 estados de distancia. Y luego regresas a medianoche actuando como la madre del año. Diana está aquí todos los días. Mis hijos están aquí. Tu hija se quedaba en un rincón dibujando porque nadie en esta casa tenía tiempo para ella. Y eso no es culpa nuestra, Gabriela. Es tuya. Tú te fuiste primero. Diana se estremeció detrás de él. No por las palabras, sino por el volumen. Tenía la postura de una mujer que había visto ensayar ese discurso, sabía que vendría y no estaba de acuerdo con cada línea, pero había decidido respaldarlo de todos modos porque la alternativa era quedarse sola. Estuve a punto de sacar mi teléfono y llamar al 911 en ese mismo instante. Mi pulgar rozó la pantalla y mi pecho ansiaba las sirenas, los uniformes y el registro oficial. Porque lo que Mateo acababa de decir sobre mi hija sentada en un rincón dibujando porque nadie tenía tiempo para ella era el tipo de frase que dice alguien que sabe lo que le hizo a un niño y ha decidido que es culpa del propio niño. Pero el impermeable amarillo en el sofá me detuvo. Sofía dormía dentro de él y las sirenas la despertarían. Y no iba a permitir que mi hija escuchara el sonido de su familia siendo desmantelada hasta que yo misma hubiera terminado de desmantelarla. El pago de Ford Motor Credit, dije. $585 al mes. Eso es el préstamo de un auto. La mano de Eduardo se apretó en el reposabrazos. Fue la primera vez que se movió desde que cerré la puerta. Papá, ¿a nombre de quién está ese préstamo? No respondió. Victoria miró a la televisión. Mateo miró al suelo. Llamé a Ford Motor Credit desde el hospital hace 3 semanas porque vi el cargo en la aplicación y no lo reconocí. El sistema automatizado me leyó el resumen de cuenta. El préstamo es para una camioneta Ford F-150 modelo 2023, de $31,000, cofirmada por Eduardo Cruz. El comprador principal es Mateo Cruz. Mateo hizo 2 pagos y dejó de pagar desde junio. Papá, has estado haciendo los pagos mensuales de $585 desde la cuenta que yo financié para el cuidado de mi hija. Señalé a través de la ventana de la cocina hacia la entrada de la cochera. La F-150 estaba bajo la luz de la calle. Parachoques cromado, placa de concesionario todavía puesta, ni un rasguño.
Esa camioneta está estacionada a 6 metros del cuarto de lavado. El inhalador de mi hija cuesta $23.40 al mes. El pago de tu camioneta cuesta $585. Elegiste la camioneta. Mateo apretó la mandíbula. La camioneta no tiene nada que ver con Sofía. Todo en esta casa tiene que ver con Sofía, Mateo, porque todo en esta casa se pagó con su dinero. La deuda de tarjeta de crédito que trajiste aquí cuando te desalojaron, las cajas de Amazon apiladas en el pasillo, la litera en su habitación, la camioneta en la cochera. Todo funciona con los $4,800 al mes que envié para una niña de 5 años que en este momento está durmiendo en este sofá con un impermeable porque nadie gastó $23.40 en rellenar su inhalador. La voz de Eduardo salió áspera. La camioneta es una inversión. Mateo necesita transporte para buscar trabajo. Mateo lleva viviendo aquí desde marzo. 6 meses. ¿A cuántas entrevistas de trabajo lo ha llevado esa camioneta, papá? La televisión mostraba un anuncio de gabinetes de cocina. Sofía tosió una vez en el sofá. La tos húmeda y áspera de una niña cuyos pulmones no estaban recibiendo el medicamento que necesitaban. Todas las personas en esa habitación lo escucharon. Nadie se movió. Estuve a punto de levantarme y llevarme a Sofía de la casa en ese mismo instante, llaves en una mano, hija en la otra, con los faros apuntando al este. Pero la farmacia no abría hasta la mañana, y Sofía necesitaba un inhalador nuevo antes de necesitar una dirección nueva, y yo no me iba a ir de esta habitación hasta que cada persona en ella entendiera exactamente lo que habían hecho con sus manos y su silencio. Diana habló por primera vez. Su voz era delgada y la dirigió al suelo. Le dije que llevara a Sofía al médico. Mateo se giró bruscamente. Diana. El miércoles, Mateo. Cuando empezó la fiebre, Sofía estaba sentada a la mesa y apoyó la cabeza en los brazos. Estaba temblando, Gabriela. Le dije a tu madre que llamara al pediatra porque la niña estaba claramente enferma, y ella me miró y dijo que Sofía estaba bien, que la dejara sudar la fiebre. Esas fueron sus palabras, deja que la sude. Diana, cállate. Diana no se calló. Algo en ella había cambiado, de la misma manera en que cambian las cosas en las personas que han estado cargando con un secreto que nunca les perteneció. Y ahora que la verdad estaba expuesta, iba a soltarla. Le dije otra vez el jueves cuando Sofía no quiso desayunar. Comió 3 bocados de pan tostado y empujó el plato. Y tu madre dijo que los niños melindrosos se quedan con hambre. El jueves por la noche, Victoria pasó a Sofía al cuarto de lavado porque Marcos dijo que su tos no lo dejaba dormir. Yo dije, Victoria, necesita un médico. Y tu madre me dijo que me metiera en mis propios asuntos porque Sofía no era mi hija. No es nuestra hija, repitió Mateo, como si la frase fuera una defensa legal en lugar de una confesión. Tiene 5 años, Mateo. Estaba ardiendo en fiebre, con un impermeable y durmiendo en el suelo, y tu madre decidió que eso era aceptable porque tus hijos tenían la habitación. Mateo apretó los puños a los costados. Miró a Diana de la manera en que un hombre mira a la persona que acaba de quitarle los cimientos a la casa donde construyó su historia. La habitación quedó en silencio. Victoria no lo negó. Se sentó en el sofá con el montón de ropa entre ella y su nieta, y no negó una sola palabra porque Diana había sido la única persona en esta casa dispuesta a decir lo que pasó. Y Victoria había estado contando con su silencio de la misma manera en que contaba con el dinero de Gabriela. Ambas cosas se habían agotado esta noche. 3 días, dije, dejando que la cifra flotara en la habitación como un paciente en un monitor con una línea plana. Sabían que mi hija tenía fiebre desde hacía 3 días. No me llamaron. No llamaron a su médico. La pasaron al suelo de un cuarto de lavado porque su tos molestaba a tu nieto. Y siguieron cobrando mis cheques. Victoria levantó la barbilla. Su postura arrogante regresó, la barbilla en alto, los hombros firmes, la voz que sonaba a autoridad pero que estaba construida sobre la misma arena que todo lo demás en esa casa. Estoy criando a 4 nietos en esta casa. Mientras tú viajas a hospitales y juegas a ser enfermera, yo tomo las decisiones aquí. Yo decido quién duerme dónde. Decidí lo que era práctico. ¿Práctico?
Usas la palabra práctico para describir a una niña de 5 años con un inhalador vacío durmiendo sobre el linóleo con un impermeable. Tenía una toalla. Una toalla. Una toalla de baño delgada en un suelo frío en una habitación junto a una secadora. Mientras tus otros nietos dormían en la cama que yo le compré, con las cobijas que yo le empaqué, en la habitación que yo pinté para ella. ¿A eso le llamas práctico? No estabas aquí, Gabriela. Estimada a 3 estados de distancia ganando dinero y sintiéndote importante. No vengas a mi casa a decirme que fallé cuando tú fuiste la que se fue. Me fui para poder pagar su cuidado. Tomaste el dinero y lo gastaste en la camioneta de Mateo, los pedidos de Amazon de Diana y una factura de tarjeta de crédito que no tiene nada que ver con mi hija. No fallaste porque yo me fuera. Fallaste porque decidiste hacerlo. Casi le creo por una fracción de segundo. La firmeza de su voz, la rigidez de su mandíbula, la forma en que podía pronunciar la palabra práctico mientras una niña de 5 años con más de 39 grados de fiebre dormía a 2 metros en un impermeable. Pero los registros bancarios en la pantalla de mi teléfono me detuvieron, porque práctico era una palabra para administrar recursos, y Victoria no había destinado un solo recurso a la niña que le pagaban por proteger. Me giré hacia mi padre. Papá, confirmaste un préstamo de $31,000 para Mateo y lo has estado pagando desde mi cuenta desde junio. Sabías que la habitación de Sofía ya no existía. Sabías que estaba durmiendo en el suelo. La viste toser en la mesa y no la llevaste al médico. Y cuando entré esta noche y te dije que mi hija tenía 39.3 de fiebre, tu respuesta fue que podía pudrirse con la ropa sucia. Las manos de Eduardo se apoyaron planas sobre los reposabrazos. Su mandíbula se movió una vez, de la forma en que lo hace cuando un hombre intenta encontrar una frase que haga que 3 meses de lecciones suenen a paternidad en lugar de lo que realmente fueron. Sus hombros cayeron. Luego, su rodilla derecha comenzó a temblar. El temblor involuntario de un cuerpo que se ha quedado sin argumentos antes de que lo haga la boca. Su rostro perdió el color desde las orejas hacia adentro, una palidez lenta que lo hizo lucir 10 años mayor en 10 segundos. Miró la F-150 a través de la ventana de la cocina, la camioneta que costaba $585 al mes, y luego el sofá donde Sofía dormía con un impermeable de $12. Sus ojos se humedecieron y presionó la palma de sus manos contra sus rótulas, como hace un hombre cuando intenta mantener las piernas quietas y no lo logra. La mantuve alimentada, dijo. Su voz se quebró en la palabra alimentada, y ese quiebre les dijo a todos en la habitación lo que Eduardo ya sabía, que alimentar a una niña con las sobras de una mesa donde otros 2 niños comían primero no era lo mismo que mantenerla alimentada. Victoria intentó recuperar el control. Siempre eres tan dramática, Gabriela. Todo es una emergencia contigo. Todo es una crisis. Eres enfermera y ves pacientes por todas partes, incluso en tu propia hija. Sofía tenía un resfriado. A los niños les dan resfriados. Los niños con asma no tienen simples resfriados, mamá. Tienen episodios bronquiales que les cierran las vías respiratorias. El flujo expiratorio de Sofía estaría en la zona roja ahora mismo si alguien en esta casa tuviera un medidor, cosa que tendrían si alguien hubiera gastado los $23.40 que cuesta surtir su receta. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Mi hija perdió 2 kilos en 2 meses. Su inhalador ha estado vacío desde agosto porque nadie lo recargó. Su fiebre ha estado activa por 3 días. La pasaste al suelo de un cuarto de lavado para que tu nieto pudiera dormir sin escucharla toser. Dime qué dimensión tiene esto, mamá. Dime cuál es la medida correcta para eso. Victoria no respondió. Recogió la camisa que había estado doblando cuando entré. La dobló otra vez, más despacio esta vez, como si el acto de doblar pudiera restaurar el orden que la última hora había desbaratado. Tomé el inhalador de Sofía de la mesa de centro. Lo sostuve en alto para que la etiqueta de la farmacia quedara frente a ambos. Última recarga, 12 de junio. 2 recargas omitidas. $23.40 cada una. Nadie llamó para pedirla. El impermeable fue su cobija. $9,600 enviados. Y mi hija durmió en el suelo de tu cuarto de lavado.
El silencio pesaba en la habitación. Mateo se movió primero. Sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo en alto. Voy a llamar a la policía. Nos tienes encerrados en esta casa. Esto es privación ilegal de la libertad. Llegaste a mi casa a medianoche y nos tienes retenidos contra nuestra voluntad. Sostuve mi propio teléfono. La pantalla mostraba una confirmación de ingreso de emergencia de los Servicios de Protección Infantil, CPS. Número de caso, marca de tiempo, parte reportante, Gabriela Cruz, enfermera registrada, reportera obligatoria. Presentado hace 12 minutos mientras Diana hablaba. Mientras la habitación miraba a Diana, no a mí escribiendo. Ya lo reporté. ¿Puedes llamar a quien quieras, Mateo? Los servicios de protección infantil tienen los registros de la farmacia, los estados de cuenta bancarios y las fotografías que tomé del cuarto de lavado antes de levantar a mi hija. La trabajadora social estará aquí antes del amanecer. Mateo bajó su teléfono. No marcó. Victoria se levantó del sofá. El montón de ropa cayó. Dio un paso hacia mí y se detuvo. Vas a destruir a esta familia. Pusiste a mi hija en el suelo. Ella está bien. Los niños duermen en el suelo. Yo dormí en el suelo. Tú dormiste en el suelo cuando tu hermano necesitaba tu habitación para sus trenes de juguete. Esto es lo que hacen las familias. Yo tenía 9 años. Sofía tiene 5. Y yo no tenía fiebre, ni un inhalador vacío, ni una madre que le dijera a la única persona dispuesta a ayudar que se metiera en sus propios asuntos. Victoria abrió la boca. No salió nada. Miró a Sofía en el sofá, con el impermeable amarillo subido hasta la barbilla. Miró ese rostro que aún estaba encendido por la fiebre y que respiraba con esa sibilancia delgada, y por un segundo la máscara de mi madre se agrietó, y debajo de ella apareció una mujer que sabía exactamente lo que había hecho. El segundo pasó. Se volvió a sentar, puso las manos en el regazo y se quedó mirando la televisión que nadie estaba viendo. A las 2:15 de la madrugada, la casa quedó en silencio. Mateo y Diana habían subido sin hablarse. Victoria estaba sentada a la mesa de la cocina con las manos planas. Eduardo no se había movido del sillón reclinable. Me senté en el suelo junto al sofá donde dormía Sofía y redacté la documentación formal de enfermería en mi teléfono de la misma manera en que escribía los expedientes de los pacientes. Objetivo, específico, marca de tiempo, niña encontrada en el suelo del cuarto de lavado a las 18 de la noche, temperatura de 39,3 grados, 102,8 grados Fahrenheit. Peso estimado de 17 kilogramos, 38 libras, por debajo de los 19 kilogramos, 42 libras, documentados en la última visita de niño sano el 1 de julio de 2024. Inhalador recetado surtido por última vez el 12 de junio de 2024. No se intentaron recargas en 3 meses. Apoyo financiero de $4,800 mensuales enviado por la parte reportante con documentación de malversación. Adjunté las fotografías. Adjunté los registros bancarios. Guardé el archivo y me lo envié por correo electrónico a mí misma y al número de caso de CPS que me habían asignado durante el reporte que presenté 2 horas antes. Llamé a Valentina Solís a las 2:45 de la madrugada. Contestó al primer tono, porque Valentina siempre contestaba al primer tono y porque ella había sido quien me dijo cuando acepté el contrato: si algo se siente mal cuando regreses, llámame antes de llamar a cualquier otra persona. Le conté lo que había encontrado. Se quedó callada durante 8 segundos. Luego dijo: Estoy empacando las cosas de Sofía. Estaré allí en 20 minutos. A las 4:10, conduje hasta la farmacia Walgreens de 24 horas en Barstone Road con Sofía dormida en su asiento para niños. Caminé hacia la ventanilla de la farmacia y les entregué el número de receta que me había memorizado la semana en que Sofía fue diagnosticada. El farmacéutico surtió el nuevo inhalador de albuterol en 7 minutos. $23.40 con el seguro, los mismos $23.40 que Victoria pudo haber gastado en cualquier farmacia de Louisville en cualquier momento de los últimos 3 meses y no lo hizo. Valentina estaba en la entrada de la cochera cuando regresé, con el maletero de su auto abierto y una maleta con la ropa de Sofía adentro.
La había empacado de los contenedores de plástico en el armario de lo que solía ser la habitación de Sofía, abriéndose paso entre los legos de Marcos y el oso de Camila, sacando camisetas de mariposas, pantalones pequeños y un bloc de dibujo que todavía tenía el último dibujo de Sofía, un pájaro con alas anchas y cuerpo amarillo. Valentina dejó la maleta en mi asiento trasero, miró la casa y no dijo una sola palabra. No lo necesitaba. Su rostro decía todo lo que su boca callaba. A las 5:35 llegó la trabajadora social de CPS, la agente González. Era una mujer de unos 40 años, con lentes para leer y el paso pausado de alguien que había visto todas las versiones de esta historia y ya no se sorprendía por ninguna de ellas. Se presentó, pidió ver a la niña y revisó la temperatura y la respiración de Sofía antes de mirar cualquier otra cosa. Luego recorrió la casa. Vio el cuarto de lavado, la toalla aún en el suelo, la mochila sobre la secadora. Vio la habitación de Sofía, ahora convertida en cuarto de juegos, la litera, las paredes grises, el póster de Minecraft donde solían estar las mariposas. Vio la F-150 en la cochera. Vio el control de videojuegos en el sofá, la caja de jugo en la alfombra y la casa llena de pruebas de que 2 niños habían sido atendidos y uno no. Entrevistó a Victoria en la cocina. Victoria intentó su discurso, un desacuerdo familiar, una hija dramática, los niños duermen en el suelo, Sofía estaba bien. González escribía sin expresión alguna. La voz de Victoria se aceleró. Estaba cuidada. Estaba amada. Tenía comida, un techo y una familia a su alrededor. Mi hija está exagerando porque es enfermera y ve emergencias por todas partes. La agente González levantó la vista de su libreta por primera vez. Señora, el inhalador de la niña no se ha recargado desde junio. Su fiebre ha estado activa durante aproximadamente 72 horas sin intervención médica. Fue encontrada durmiendo en el suelo de un cuarto de lavado. Necesito documentar las condiciones de vida y necesito hablar con cada adulto de la casa por separado. Victoria se sentó a la mesa de la cocina. Sus manos quedaron planas sobre la superficie, de la misma manera en que las de Eduardo habían quedado planas sobre los reposabrazos 5 horas antes. Y por primera vez desde que conozco a mi madre, no tuvo nada que decir. Mateo intentó salir por la puerta trasera a las 5:50. González levantó la vista de sus notas. Le recomiendo que se quede, señor. Tendré que hablar con todos los miembros del hogar, incluida su esposa. Mateo se quedó. Diana miró al suelo. Eduardo se me acercó en el porche trasero a las 5:15, antes de que González comenzara las entrevistas formales. Se paró en la puerta con las manos en los bolsillos y la voz más baja de lo que jamás se la había escuchado. Gabriela, por favor, diles que fue un malentendido. Diles que Sofía estaba siendo cuidada. Podemos solucionar esto. Tu madre puede solucionarlo. La habitación volverá a ser la de antes. El inhalador se comprará. Haremos lo que quieras. Solo dile a la trabajadora social que fue un malentendido. Miré a mi padre. El hombre que me había dicho hacía 4 horas que mi hija podía pudrirse con la ropa sucia estaba parado en su propia puerta a las 5 de la mañana, pidiéndome que le mintiera a una trabajadora del gobierno para que las consecuencias de lo que le hizo a una niña no se adhirieran a su nombre. Tuvieron $9,600 en 3 meses, papá. Tuviste todas las oportunidades para solucionar esto antes de que yo cruzara la puerta. Regresó adentro. Victoria lo intentó después, a las 5:25, de pie en la cocina con su suéter de la iglesia mal abotonado y su voz despojada de toda la altivez que había mostrado desde mi llegada. Te lo ruego, Gabriela, por favor. Es mi nieta. La amo. La pusiste en el suelo. Cometí un error. Cometiste un error durante 3 días mientras ella tenía fiebre y le dijiste a Diana que la dejara sudar la fiebre. Eso no es un error, mamá. Es una elección. Victoria se dio la vuelta. Caminó hacia el cuarto de juegos y se sentó en la antigua cama de Sofía. La cama que debería haber albergado a mi hija y que ahora albergaba legos y los zapatos de los hijos de Mateo. Se quedó sentada allí hasta que González la encontró. La señora Quiroga abrió la cortina de su cocina a las 5:40.
Era una conocida de la iglesia de Victoria que vivía cruzando la calle, la mujer a la que Victoria le había dicho en agosto: Sofía está teniendo el mejor verano de su vida. La señora Quiroga vio el sedán gris en la cochera. Vio a González recorriendo la propiedad con una tabla de notas. Miró la casa de los Cruz con la expresión de una mujer que estaba recalculando cada conversación que había tenido con la persona que vivía allí. No saludó con la mano. Las consecuencias llegaron en 3 ámbitos distintos. El ámbito financiero fue pura aritmética, y la aritmética no negocia. Los $9,600 quedaron documentados como fondos desviados. El informe de González incluyó los estados de cuenta bancarios como pruebas. Los pagos del préstamo del auto de Eduardo de $585 al mes desde los fondos destinados al cuidado de Sofía constituyeron un uso no autorizado. El investigador de los servicios sociales, que llamó a Eduardo el martes siguiente, usó la frase malversación de fondos designados para un menor 3 veces en una llamada de 4 minutos. La deuda de tarjeta de crédito de Mateo de $12,400, pagada con el dinero de Sofía, se convirtió en un elemento del expediente de investigación. Ford Motor Credit fue notificado de que la fuente de financiamiento del cofirmante estaba en disputa, y el pago de $585 rebotó al mes siguiente. La F-150 que estuvo estacionada en la cochera mientras Sofía dormía sobre el linóleo fue embargada un martes de octubre. Mateo se quedó de pie en la cochera viendo cómo la subían a la plataforma, mientras Eduardo se sentaba en la cocina mirando fijamente la mesa donde no había firmado cheques, ni hecho llamadas, ni hecho nada durante 3 meses excepto cobrar los $4,800 de una hija que confiaba en él. El ámbito social fue más lento pero igual de permanente. La señora Quiroga le contó a una persona en la primera iglesia bautista el domingo. Para el miércoles, la red de apoyo parroquial que Victoria había coordinado durante 15 años le envió una tarjeta de apoyo a la nueva dirección de Gabriela en su lugar. Estaba firmada por 11 mujeres. Ninguna le firmó una Victoria. La banca donde Victoria y Eduardo se sentaban cada domingo permaneció vacía durante 3 semanas, y nadie preguntó por qué, porque todos ya lo sabían. La madre de Diana llamó desde fuera del estado preguntando qué había pasado. Y cuando Diana se lo contó, su madre condujo hasta Louisville el fin de semana siguiente y se llevó a Marcos y a Camila de regreso a Paducah sin pedirle permiso a Mateo. Victoria se sentó en la antigua cama de Sofía a las 5 de la mañana mientras González entrevistaba a Eduardo en la cocina. La cama todavía estaba en el cuarto de juegos, empujada contra la pared, medio sepultada bajo los contenedores de Lego de Marcos y la cobija de unicornio de Camila. Las sábanas de abajo seguían siendo las de Sofía, todavía tenían el patrón de mariposas que Gabriela había elegido. Aún olían a champú infantil y al calor de una niña que había dormido allí cada noche hasta que alguien decidió que no lo merecía. Victoria sostenía la delgada toalla del cuarto de lavado doblada en su regazo. La doblaba y la volvía a doblar sin desdoblarla primero, presionando los pliegues con las palmas de las manos para hacerla cada vez más pequeña, como si hacer desaparecer la toalla pudiera hacer desaparecer el cuarto de lavado, y la fiebre, y el sonido del bolígrafo de González en su libreta. A través de la pared, la voz de Eduardo respondía preguntas en un tono monótono que Victoria nunca le había escuchado. Porque Eduardo nunca había sido interrogado por alguien cuya libreta determinaba lo que sucedería a continuación. 2 semanas después, Victoria dejó un mensaje de voz. 43 segundos. Dijo que había vuelto a poner la cama de Sofía en la habitación. Dijo que había vuelto a llenar el inhalador. Dijo que las cosas serían diferentes. Dijo la palabra por favor 4 veces, cada una más silenciosa que la anterior. Lo escuché una vez, mirando a Sofía dibujar en la mesa de la cocina del apartamento de una habitación que Valentina me había ayudado a encontrar en la avenida Frankfurt, el que tenía el radiador que hacía clic por la noche y la ventana que daba al este. Y la habitación que era lo suficientemente pequeña como para que Sofía tocara ambas paredes si se paraba en medio y se estiraba. No era mucho. Era suyo. El impermeable amarillo colgaba en el respaldo de la silla de la cocina. El inhalador nuevo estaba sobre la encimera. El recibo de la farmacia de 24 horas por $23,40 estaba pegado al refrigerador con un imán de Louisville. Y era el recibo más importante del apartamento, porque demostraba que mantener a un niño respirando costaba menos que un solo pedido de Amazon y nadie en la casa de los Cruz había estado dispuesto a pagarlo.
Borré el mensaje de voz y puse el teléfono boca abajo. Algunas puertas se cierran desde el interior. En la casa de los Cruz, el cuarto de juegos seguía siendo un cuarto de juegos. Los hijos de Mateo ya no estaban, enviados con la madre de Diana, y la litera estaba vacía en una habitación pintada de gris sobre la banda. Las calcomanías de mariposas de Sofía todavía estaban bajo la pintura si mirabas de cerca. Pequeños relieves donde los bordes no habían sido lijados. El gancho junto a la puerta principal donde Sofía solía colgar su impermeable amarillo estaba vacío, y nadie había colgado nada en él desde entonces. La F-150 ya no estaba en la cochera. El espacio donde solía estar era solo manchas de aceite sobre el concreto y una zona estéril en la grava. Eduardo se sentaba en su sillón reclinable casi todas las noches con la televisión encendida y el volumen bajo, y Victoria doblaba ropa que nadie usaba en un sofá donde nadie se sentaba. Y la puerta del cuarto de lavado permanecía cerrada porque ninguno de los dos podía mirar al suelo. En la avenida Frankfurt, Sofía levantó la vista de su dibujo. «Mamá, ¿nos vamos a quedar aquí?» «Nos quedamos aquí, mi amor». «¿Tengo una cama?» «Tienes una cama, mi vida. Vas a dormir en ella esta noche». Sofía volvió a dibujar. Estaba dibujando una casa. La casa tenía una cama grande y un pájaro amarillo en el techo. Y el sol en la esquina de la página tenía dos líneas saliendo de él que parecían brazos extendidos hacia abajo. Había estado dibujando pájaros desde el día en que Valentina le dio el primer juego de lápices de colores cuando tenía 3 años, y no se había detenido incluso cuando la pusieron en un cuarto de lavado, porque dibujar era lo único que nadie le había quitado y no iba a renunciar a ello. Casi llamo a mi madre esa noche. Mi dedo se mantuvo sobre la notificación de mensaje de voz durante 10 segundos mientras Sofía dormía en la cama que yo había armado de una caja de Ikea que Valentina trajo en su maletero. La cama tenía una barandilla de seguridad en un lado, una sábana ajustable con nubes y una almohada que no olía a nada más que a nuevo. Y Sofía se había metido en ella y se había echado el impermeable amarillo encima como una cobija, aunque ahora tenía una cobija de verdad, porque el impermeable era lo que ella confiaba, lo que había estado caliente cuando nada más lo estaba. La imagen de mi hija eligiendo un impermeable sobre una cobija me detuvo. Un niño no elige un impermeable sobre una cobija a menos que le hayan quitado la cobija tantas veces que haya dejado de creer en ellas. Dejé el teléfono. El inhalador estaba en la mesa de noche. Cartucho lleno. 120 dosis. $23.40. El precio de mantener a un niño respirando. Este domingo por la mañana, Valentina vino con unas empanadas de la panadería de Barstone Road y un juego de lápices de colores que había comprado en la tienda de suministros de arte donde compraba materiales para sus alumnos. Se sentó en el suelo junto a Sofía y dibujó pájaros con ella durante 40 minutos mientras yo tomaba café en la barra y veía a mi hija reír por primera vez en 2 meses. El impermeable amarillo colgaba en el respaldo de la silla de la cocina, ya limpio, con la capucha de patito hacia la ventana. El inhalador estaba sobre la encimera con la tapa puesta. El apartamento era pequeño, los muebles eran todos prestados y las paredes estaban desnudas, pero era el lugar más seguro en el que Sofía había estado desde julio. «Tiene tus manos», dijo Valentina, observando a Sofía sombrear un ala con el costado de un lápiz. «Manos firmes».